Bienvenidos a Voces que Inspiran, una serie dentro del podcast Tu Salto al Éxito Profesional, donde hablamos con personas que eligieron su pasión y viven de ella. Aquí conversamos sobre lo bueno, lo retador y lo que nadie te cuenta de su profesión. Y contigo, tu anfitriona, Iscaret García Flores, coach de empleo. ¡Comenzamos! Bienvenida al episodio número 49. Te saluda Iscaret García Flores, host de este programa y especialista en ayudarte a obtener tu empleo ideal más rápido con un mayor sueldo en tu empresa ideal. Hoy vamos a hablar de una profesión que muchos admiran pero pocos conocen y es ser actor de doblaje, porque desde afuera puede parecer una profesión emocionante, creativa y hasta glamurosa, pero la realidad es que vivir de tu voz implica disciplina, preparación constante, rechazo, mucha competencia y mucha constancia. Y más allá de la imagen que tenemos del doblaje, hay una realidad que pocas veces se explica. ¿Cómo se ingresa a la industria? ¿Qué se exige a nivel profesional? ¿Y qué tan sostenible es construir una carrera que dependa de tu voz? Por ello, invité a Isidro Sánchez, ingeniero constructor, actor de doblaje y piloto de drones. Un profesionista con más de 35 años de trayectoria en ingeniería civil, quien decidió reinventarse profesionalmente y trabajar activamente como actor de doblaje en series, películas y documentales. Isidro nos va a compartir qué es lo más difícil del doblaje que la gente normalmente no ve, qué tan estable o inestable puede ser vivir de esta profesión y desde su experiencia, qué ha sido la clave para sostenerse y crecer en una industria tan competitiva. Esto y mucho más. Tienes que escucharlo. Buen día, profesionista. Bienvenida a un episodio más a tu podcast, Tu Salto al Éxito Profesional. Hoy tenemos un gran invitado, su nombre Isidro. ¿Cómo estás hoy, Isidro? Hola, Iscaret, feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues me gustaría, como siempre, arrancar preguntándote quién es Isidro. Pues Isidro es un polímata. Yo pues soy ingeniero civil de profesión y de hecho es a lo que más me he dedicado en la vida. También soy fotógrafo y videasta con drones de fotografía aérea, que me encanta, me apasiona. Y desde hace poco más de 3 años estoy en el doblaje. Entonces estoy como actor de doblaje. 3 años puede parecer mucho para algunos, pero no es tanto para una profesión, ¿no? Para capacitarse y para estar. Entonces, pues eso, lo de actor de doblaje es lo que realmente me apasiona y me tiene loco y pienso que puede ser una muy buena profesión para retirarme trabajando en una profesión que me apasiona. ¡Wow! ¡Qué increíble! Oye, ¿y por qué has pasado por este camino tan diverso, no? O sea, de ser ingeniero civil a luego ser fotógrafo con drones y ahora a ser actor de doblaje. O sea, ¿qué te ha llevado a ser, a estar cambiando constantemente de profesión, por así decirlo? Bueno, no ha cambiado tan constantemente, pero yo desde niño imitaba yo las voces, los animales, los ruidos, las puertas. O sea, siempre tenía como una escucha muy activa y me daba por imitar cosas y siempre sentía que lo hacía bien, ¿no? Que me funcionaba y había gente que me lo reconocía. Luego a finales de la secundaria tomé un curso de teatro ahí en la misma secundaria y luego los 3 años de prepa hice teatro, ¿no? Con teatro universitario, así como nosotros llevábamos las mamparas y conseguíamos y hacíamos, pero era teatro, ¿no? O sea, ensayábamos un montón y una cosa que me apasionó muchísimo, ¿no? Entonces, me recuerdo muy bien que dije esto, o sea, me sentía tan feliz estando en el escenario y actuando, interpretando a alguien, haciendo un personaje, que le dije a mi papá, oye, quiero dedicarme al teatro, quiero ser actor, eso quiero ser en la vida, ¿no? Y mi papá, mi papá español exiliado, eh, muy conservador, eh,
y ingeniero, además, me dijo, estás loco, esos son unos mugrosos, se mueren de hambre y no, tú tienes que hacer una profesión como debe ser, como Dios manda y tal, ¿no? Entonces, pues fue así como yo empecé a dudar, pero la pasión que tenía pues era muy grande, ¿no? Al poco tiempo, mi papá muere y, y entonces me quedo yo como el único varón con 15 años, yo tenía 15 años, me quedo como el único varón de mi familia, ¿no? Porque estaba mi abuela, mi tía, puras mujeres, 4 hermanas tengo. Entonces todos dicen, no, pues tú tienes que ser ingeniero, ¿no? Y bueno, como siempre también se me daba la cuestión de los números y de saber por qué las cosas y cómo resolver cosas y así. Entonces dije, bueno, pues puede ser una buena opción y una seria opción de profesión ser ingeniero, ¿no? Y así lo hice. Me hice ingeniero y empecé a trabajar como ingeniero y trabajé muchísimo tiempo en obra civil fuerte, en edificación grandota. Viví en España 6 años. Allá trabajé también con unos proyectos preciosos de restauración de monumentos me tocó restaurar una iglesia en una isla de Alicante. O sea, unos trabajos increíbles, ¿no? O sea, la ingeniería también ha sido una cosa muy bonita en mi vida, ¿no? Y bueno, luego me independicé y básicamente me dedico a hacer remodelaciones, diseño de interiores, ¿no? Que también es muy bonito y cada proyecto es distinto. Entonces, también es arte, ¿no? Solucionar problemas también es arte, ¿no? Y bueno, los drones, de repente un dron cayó en mis manos hace, hace que será como unos 6 años, una cosa así. Me cayó en mis manos un dron y vi toda la posibilidad que tiene de tener una visión que nadie tiene, que nadie puede tener, aunque estés en el edificio más alto, ¿no? Una perspectiva que te puede dar de una fotografía. Y la fotografía siempre me ha gustado toda mi vida. Entonces, cuando pasó esto con el dron, me dediqué a estudiar fotografía, a estudiar drones, a estudiar climatología. Me registré para sacar el permiso de volar en Europa, porque volé en Europa. En fin, o sea, me dediqué, me capacité muchísimo sobre los drones y es una pasión. Hasta me tatué. Ahí está mi tatuaje ¿Un de dron? dron. Y bueno, mi nombre es Isidrón, que es muy buen nombre. Sí. Tengo mi página de YouTube y todo eso. Bueno, y bueno, lo del doblaje después, o sea, yo he seguido todo esto que les estoy contando, yo he seguido siendo ingeniero y dedicándome a eso porque eso es lo que me da de comer. O sea, Ok. los drones a poco empiezan a pedirme cositas y tal, pero realmente no es una solución económica que me permita vivir de eso, ¿no? Porque pues también aunque sean 5 años, tendrá 3 que empecé a verlo como un posible ingreso, ¿no? Para mí. Pero ahí va, poquito a poco. Pero el doblaje sí es una cosa que me pegó como un mazo de Thor en la cabeza cuando lo descubrí. Yo soy locutor desde hace más de 30 años. Siempre hice radio, hice documentales, hice comerciales, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Trabajé en Radio 620, que es una radio icónica. Bueno, era una radio icónica, ya no lo es. Entonces, siempre he tenido el manejo de la voz y la cuestión artística también con la voz, siempre ha estado ahí, ¿no? Nunca me he alejado del todo del arte, de la voz, ¿no? Entonces, tengo una amiga que es directora de casting y me mandó un casting y me dijo, oye, pues están buscando este personaje, a ver si lo puedes hacer, tal. Entonces hice mi prueba de voz y me quedé con el personaje. Era un personaje para una miniserie de 5 o 6 capítulos, capítulos pequeñitos para YouTube, pero producida en forma, una serie de animación. Entonces me quedé con el personaje y entonces tuve por primera vez la experiencia real de un doblaje, ¿no? Y yo no sabía nada de cómo se hacía el doblaje. Sin embargo, el director, que era muy amable, y mi amiga Mila, que también me trató muy bien, pues pudimos hacer una cosa preciosa, quedó precioso el trabajo. Y algo muy bonito de este doblaje en específico es que a partir de la voz se hacían los dibujos, ¿no? Los dibujos Órale. animados. Entonces coincidía el lip sync perfectamente porque se hacía a partir de la voz el dibujo. Entonces, cuando lo vi, dije, quiero hacer doblaje toda mi vida. O sea, eso quiero hacer.
Y pues desde entonces me he capacitado muchísimo, he tomado talleres, cursos, prácticas durante 3 años, todos los sábados, todos los jueves o miércoles, en fin, durante 3 años. Entonces ya, ya estoy trabajando de eso, ya está generándose un ingreso, pues no malo, ¿no? Es un ingreso que empieza a crecer cada mes. Y entonces estoy muy contento, muy feliz y muy apasionado con esta nueva profesión que tengo. Wow, qué interesante, porque justamente una de las razones de esta nueva sección en el podcast es justamente hablar de esto, ¿no? De que muchas veces como humanos, como personas, queríamos dedicarnos a algo, pero vamos con mamá, vamos con papá, le decimos, oye, quiero hacer esto, y nos dan un no rotundo, ¿no? Porque piensan que a lo mejor es lo mejor para nosotros, ¿no? Porque obviamente no quieren vernos sufrir, ¿no? No con malas intenciones, pero justamente esto te pasó a ti, que tú Ujú. querías hacer esto y entonces, pues tu papá tajantemente te dijo que no, pero qué maravilloso, qué bonito de la vida, que como que a pesar de, aún así como que te fue llevando a donde estás ahorita. Y platícanos un poquito, Isidro, ¿qué tantas capacitaciones se necesita o has tomado para poder justamente ser actor de doblaje? Porque tal vez uno podría pensar, no, pues te paras y y das tu voz, pero pues realmente no es así tan sencillo. Ujú. Sí, bueno, sin duda es importante tener conocimientos de actuación, Ah, ¿no? Entonces, eso es como muy básico. Actuación y pues algo de locución, u oratoria, es decir, practicar con la voz para tener buena dicción, leer mucho en voz alta. em, Eso es como lo básico. Y también es muy importante, que lo dice un maestro, un compañero director, dice que es súper importante tener talento, porque no siempre tienes talento para hacerlos. A lo mejor tienes muchas ganas porque te encanta Pokémon, ¿no? Y tú dices, oye, me encantaría hacer la voz de tal personaje, ¿no? Entonces, pero, y estás y le das, pero realmente no tienes talento, pues tienes también que tener esa capacidad de ver que efectivamente no tienes talento y que pues esa no es tu profesión, aunque te guste muchísimo, ¿no? O sea, mm. sí es importante tener talento y el talento pues se ve. Ahora, adicionalmente a esto, al tener talento y tener la actuación, yo creo que sí es muy importante conocer tu aparato fonador, porque es con lo que vas a transmitir las emociones y todo lo que te exige el personaje que vas a doblar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he tomado talleres de canto, talleres de doblaje musical, que es otro tema, ¿no? El doblaje musical es otra cosa increíble. He tomado curso de caracterización de voz, ¿no? Saber cómo colocar la lengua, cómo colocar la laringe, cómo, o sea, conocer todo tu aparato para que lo puedas usar con control para hacer voces raras o voces de niños o voces de viejitos o, ¿no? Para poder caracterizar necesitas conocer y poder tener control de tu aparato. Entonces, eso necesita muchísima práctica. Y el doblaje, ya cuando cumples con esas cosas, tienes que practicarlo, ir a prácticas, ir a salas, ir a practicar, 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 hasta que puedas realmente interpretar y dedicarte a trabajar de esto, ¿no? Tienes que practicar muchísimo, muchísimo. Wow, o sea, más o menos tú, ¿cuántas horas al día le dedicas a esta parte como de estar practicando, educando tu voz, tomando los cursos a la semana, más o menos, para que la audiencia se dé una idea? Bueno, ahora ya no tanto, o sea, sí sigo con mis prácticas, que son por lo menos 3 horas a la semana de práctica, práctica real en una cabina, con un director, o sea, práctica real de doblaje, ¿no? Okay. Lo tomo, por ejemplo, 1 hora los sábados y 2 horas o 4 horas, dependiendo, entre semana, ¿no? Pero digamos que promedio son 3 horas a la semana. Y es práctica. Ahora, de cursos, ya no tomo tantos cursos, sino más bien pretendo e intento hacer prácticas con directores importantes, sobre todo para que me conozcan, que me vean trabajar, que les guste, que los seduzca y que me llamen para trabajar, ¿no?
Entonces, pero cuando estaba, digamos, empezando, pues sí tomaba un taller de 40 horas, cada 2 meses, una cosa así, ¿no? O sea, me lo tomé en serio y me puse ahí, ¿no? Y pues sigo, y aquí estamos. Oye, y por ejemplo, ahorita comentabas, ¿no? Practicas mucho con estos directores. Estar en cabina, ¿no? Tan importante. Qué gran tip este que nos estás dando, ¿no? Para que te conozcan. Aquí en la parte del doblaje, ¿se tiene que pagar cuando tú quieres estar en cabina, cuando tú quieres estar ahí con un director? No sé, por ejemplo, los pilotos, ya sabes, ¿no? Tienen que pagar para hacer horas vuelo. No Órale. sé si en el tema del doblaje es igual. Bueno, no tal cual de pagar para estar ahí, pero sí inscribirte a sus talleres, por ejemplo, ¿no? O sea, si un director importante da un taller que puede ser muy importante e interesante para ti, pues lo pagas, porque una cosa, te van a enseñar cosas muy buenas y otra, pues sí, de alguna manera le estás pagando a él para que te conozca y para que te llame a trabajar. Esa es la verdad. Pero así como tal cual, oye, pues te pago para que me dejes entrar a la sala, no, ¿no? Qué Ujú. qué interesante esto que nos compartes. Y bueno, yo ya me estoy saltando una pregunta que siempre les hago, porque bueno, fue tan interesante esta parte que nos compartiste que no quise como dejarla de lado. Pero antes de arrancar ya de lleno con las preguntas que te vamos a hacer en el episodio, siempre les hago una pregunta a mis invitados que es, ¿qué es lo más importante que te ha dejado el desarrollo humano? El desarrollo humano, pues es tu misma formación. O sea, el desarrollo humano con toda la gente que te relacionas es quien tú eres, ¿no? Es quien tú has visto por dónde y te has juntado con gente para que te apoye y para que te acompañe en ese camino. O sea, el desarrollo humano tiene que ser un, un abrazar al humano más allá de la familia para poder tener un ambiente y un ecosistema ya sea de crecimiento profesional, de crecimiento emocional. O sea, el desarrollo humano, pues es todo, es quienes somos, ¿no? Así es. Y desde tu experiencia, ¿qué es lo más importante que te ha dejado? O sea, ¿qué es lo que tú dirías, wow, o sea, el haber invertido en mí, en mi desarrollo como persona, como ser humano, ¿qué podrías decir que fue lo más importante que te dejó? Pues, sin duda, el ser profesional en lo que hago, ¿no? Eso es lo que más me ha dejado. O sea, invertir en estudios, en capacitaciones, para poder hacer mi profesión como un profesional real, como un pro verdadero, pues, ser exitoso, ¿no? O sea, tener éxito y en el camino de ser exitoso, ser feliz. Eso es muy importante, eso es lo más importante de la vida, ser feliz. Exactamente. Sí, yo creo que al final mucho de lo que hacemos es justamente para buscar esta felicidad. Y bueno, pues ahora sí, vamos a entrar de lleno con las preguntas y nos gustaría que nos platicaras cuál fue tu primer trabajo o personaje como actor de doblaje. Okey, pues es este que les contaba, es un personaje que se llama Polanski. Es Okay. una miniserie de 5 capítulos que se trata sobre una sex shop. Entonces, los personajes que habitan y que trabajan en la sex shop son, pues, como juguetes eróticos, ¿no? Mm, Y mi personaje es un dildo amargado de los 80s. Entonces, mm. mi voz es toda así, ¿no? Súper gruñón y neurótico, ¿no? Entonces, esos papeles me quedan re bien. Y, ese fue mi primer personaje y lo amo con toda mi alma. Ya más o menos nos lo platicaste, pero ¿qué fue exactamente lo que hizo que te enamoraras de esta profesión? O sea, ¿qué fue lo que tú dijiste, wow? O sea, ya nos platicaste el momento, ¿no? El momento en el que tú dijiste, sí, sí quiero hacerlo, pero ¿qué fue lo que tú dijiste, amo hacer esto? Pues,
al estar haciéndolo y al cada vez saber hacerlo mejor, sentir una satisfacción inmensa cuando terminas de hacerlo. O sea, cuando tú terminas de hacer un llamado o un loop, cuando terminas y lo hiciste bonito y lo hiciste rápido y lo hiciste sin errores, es una satisfacción así increíble. Entonces eso es lo que realmente cada vez me apasiona más, ¿no? Y saber más y hacerlo bien y conocer a gente y hacerlo, porque esa era mi profesión de niño. O sea, yo sí tengo talento y aquí estoy con esto, con todo, ¿no? Porque me encanta y me hace muy feliz, muy feliz. Oye, y justamente hace un ratito nos decías que sí es importante tener el talento, ¿no? Que a lo mejor te puedes estar capacitando, pero sí es necesario esta parte de tener el talento. Entonces, si yo soy un profesionista que se quiere dedicar a esto, pero no está todavía seguro, ¿cómo justamente puedes saber que sí tiene el talento? Pues practicando, o sea, yendo a prácticas profesionales, hay en escuelas y yendo a prácticas y, y ver si realmente avanza, ¿no? Porque mucha gente también entra a trabajar al doblaje y lo llaman para esto que se llama ambientes. Los ambientes son cuando estás, por ejemplo, en la película están en un hospital, todo el ambiente que se escucha atrás del médico, de la que habla por Mm. el altavoz, ¿no? Los médicos están ahí atrás platicando entre ellos. Todo eso se llaman ambientes. Entonces, hay mucha gente que entra a trabajar al doblaje y no pasa de los ambientes. O sea, se queda atorada y no pasa. ¿Por qué? Porque ningún director ve que tenga un potencial real o un talento para que le diga, oye, esa voz me gusta o esa interpretación me gusta, vente conmigo a trabajar, ¿no? Entonces, haciendo prácticas y viendo si estás ya trabajando y no pasas de ambientes, pues a lo mejor no es lo tuyo, ¿no? O sea, tienes que tener esa claridad y a lo mejor preguntar a la gente también que te ve trabajar, qué piensa, ¿no? Así, o sea, con todo lo que conlleva, ¿no? Muchas veces el preguntar y que te pueden dar un feedback positivo y un feedback negativo, ¿no? Pues sí. Okey, Ujú. okey, okey. Hay que ser honestos consigo mismo, ¿no? Claro, totalmente, Ujú. totalmente. Y ¿ya te ha tocado, trabajar en alguna película o serie reconocida? Pues depende, o sea, sí, o sea, ya estoy en varias cosas en Netflix, pero pues la más conocida de todas, en lo que he hecho un mínimo personajito, nomás dije una frase, es Los Simpson, ¿no? Guau, qué Salí en Los padre. Simpson, entonces eso es así como mi top por ahora. Mis hijos están muy orgullosos de mí. ¿Y qué sentiste pues, no sé, viste este capítulo? Porque digo, Los Simpson, pues, ¿quién no conoce Los Simpson, no? Ujú, Es un programa muy, muy, muy reconocido que lleva añísimos. ujú. Cuéntanos, ¿qué sentiste cuando viste esta parte No, pues terminar? una emoción. Fíjate que me dio más emoción el poder tener el llamado con Humberto Vélez, porque el que hace la voz de Homero Ujú. es Humberto Vélez. Y él dirige Los Simpson ahora, él dirige el doblaje de Los Simpson. Entonces, poder tener un llamado con ese señor, o no del doblaje, ¿no? Y que fuera tan amable conmigo y que me guiara tan bien, pues eso, ¿no? Y también me dio otros llamados para hacer Futurama. Hice varios personajitos en Futurama también, ¿no? Entonces, yo creo que más que la satisfacción de verlo ya, bueno, cuando lo ves ya en la tele o en la compu o lo que sea, pues sí es una emoción inmensa, ¿no? Pero para mí realmente la satisfacción más fue trabajar con Humberto Vélez, realmente. Guau, o sea, para ti el trabajo es más antes, ¿no? O sea, cuando están justamente produciéndolo, más que ya ver el trabajo final. Claro, porque ya ahí depende de muchísimas personas, ¿no? O sea, depende del productor, del editor, del no sé qué, ¿no? Para que pase por 1000 filtros para que ya finalmente salga a la tele, ¿no? Pero el trabajo de cabina, que eso sí me espero a si me preguntas, pues es un trío, ¿no? Somos 3 personas, es un equipo de 3 personas, el actor, el director y el ingeniero. Somos 3 personas que tenemos que hacer un equipo maravilloso para que todo funcione bien. Wow, qué increíble. Y cuéntanos, ¿has tenido alguna experiencia divertida o inesperada? Pues sí, varias. A ver, cuéntanos una que como que te emocione mucho.
Pues la que me emocionó muchísimo eran mis primeros llamados, o sea, de mis primeros 10 llamados o algo así, ¿no? Y entonces en un día tuve, creo que 5 llamados, ¿no? O sea, fue una cosa así que a una hora no me pasa, ya con tiempo trabajando, ¿no? Pero ese día sí fue, y fue justamente cuando conocí a Humberto Vélez, ¿no? O sea, ese día yo me sentía la rockstar más grande del mundo, porque llegué a un estudio, fui a un estudio a grabar luego fui a otro cerca de ahí, y luego me llamaron de que si podía ir a otro estudio, fui, y entonces ahí estando ahí me dieron otro llamado ahí mismo, ¿no? Así de, oye, ¿puedes pescar un personajito? No sé qué. Y fue pues un día así, yo me sentía bueno, ¿no? Increíble, ese fue lo más emocionante. Y algo muy Wow. divertido, les Ajá. cuento rápido, es de que con una directora muy linda que se llama Ceci Airol, estaba yo grabando un personaje, creo que era un guarura. O sea, siempre me dan cosas así de malos ¿no? Por mi tono de voz Por y tu por mi tono de edad, voz. ¿no? Ujú. Ajá. Entonces estaba yo grabando al malo y dice la directora, ay, nos falta este chamaco de 14 años, pero es que no tengo quién. A ver, ¿a quién le podemos llamar? Le dice a la ingeniera. Y le digo, pues si quieres yo lo intento, ¿no? Y dice, no, hombre, ¿cómo vas a intentarlo tú? Pues con esa voz no vas a poder hacer un chamaco, ¿no? Le dije, bueno, pues intentémoslo. Entonces lo intenté y pues una voz un poco así como agudita, ¿no? De un chavito de 14 años que le está cambiando la voz y me dijo, sí, sí puedes. Y entonces viste ese personaje, ¿no? Estaba fascinada la directora conmigo. Wow, qué padre, porque, pues sí, ¿no? O sea, de repente como que te pueden encasillar, de repente como tu tono de voz es así, como que creo que no lo vas a lograr o lo que tú quieras. Y entonces qué Ujú. padre que pudiste darle como la vuelta completamente a la situación. Y entonces tuviste que hacer, o sea, al mismo tiempo 2 personajes que estaban platicando, ¿o no? Ya habían No, no, terminado no, como no, lo no. tuyo y ya Era lo. otro capítulo y otra cosa. Ah, okey, Totalmente, okey, sí. okey. No, normalmente nunca te juntan, aunque cuando haces 2 o 3 personajes se llama doblete o triplete, pero Okey. nunca tienen que juntarse ellos, ¿no? O sea, son personajes de otro capítulo, lo que sea. Ujú. Ah, okey, okey. ¿Por qué? O sea, ¿se vuelve muy retador para ustedes? No, porque es muy probable que se note el mismo timbre de voz, ¿no? O sea, Ah, aunque okey. hagas una caracterización, o sea, si pones a 2 personajes, tendría que ser como una farsa o algo así, ¿no? O sea, son muy cuidadosos con el cómo se escucha, ¿no? Todas las productoras son bastante cuidadosas de cómo se escucha. Entonces no puede haber eso de que se parezca la voz o que será el mismo, no. O sea, tiene que Mm. pasar desapercibido, ¿no? Es parte de la magia del doblaje, ¿no? Que tienes que perderte ahí en los personajes y no tienes que aparecer tú como tu voz de Isidro, ¿no? Sino que eres ese personaje. Cuéntanos, Isidro, ¿qué es lo más difícil de esta profesión que la gente normalmente no ve? En esta profesión tienes 2 trabajos. Un trabajo es capacitarte y estar en la cabina para hacer al personaje y hacerlo bien, ¿no? Ese es el trabajo primordial. Pero hay otro trabajo que muy pocos ven y muy pocos actores de doblaje que están empezando lo ven. Y es el trabajo de reportarse con los directores o con los estudios. O sea, ese realmente es un trabajo que tienes que dedicar pues varias horas a la semana. ¿Y de qué se trata? Se trata de hacerte yo lo que hago es una lista de todos los directores con los que yo puedo trabajar, ya sea que haya trabajado con ellos, que me conozcan o no, o nuevos, y me anoto qué día me reporto con él. Reportarse con un director es escribirle por Instagram o escribirle por WhatsApp si tienes su WhatsApp, que normalmente es más por Instagram o por Messenger o así, en donde le dices, señor director, o Ceci, o Claudia, o quien sea, me reporto, estoy listo para trabajar cuando usted guste, ¿no? Y ya, le mandas el mensaje. A veces te contestan, muchísimas veces no te contestan, ni lo leen. O sea, de repente lo leen cuando están buscando gente para hacer su casting, ¿no? Pero normalmente no lo leen, no te contestan, muchos, ¿no? Pero muchos sí te dicen, oye, gracias, te tengo presente, tal, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que para mí, es importantísimo para poder trabajar en el doblaje. O sea, estar presente, a manifestarte, decirle a todo el mundo, estoy listo para trabajar contigo, soy súper bueno, mira mi demo, aquí está mi demo, mira qué bien lo hago, por favor llámame.
Ese es otro trabajo que muy poca gente, incluso en el medio, lo ve y tarda Mm, mucho más. claro, porque es como, de alguna forma, como estarte boletinando, ¿no? Como estar mandando tu currículum de alguna Exacto. forma para que, pues, te den trabajo, ¿no? Te den oportunidades de. Ajá, y a diferencia, digamos, de un trabajo, pues, digamos, normal, de una oficina o lo que sea, a diferencia de eso, tú no nada más trabajas con un jefe, trabajas con 500 jefes. Hay como 500 directores en México. Entonces, yo quiero que todos los 500 me conozcan y me llamen a trabajar. Entonces, tienes que reportarte con muchos patrones, digamos, ¿no? Muchas Ujú. empresas. Ujú. Claro, claro. Oye, ¿y cómo manejas tú la parte de los rechazos en los castings o la competencia en la industria? Mira, yo creo que los rechazos en los castings estoy más que acostumbrado y todos los que trabajamos en esto y somos locutores estamos acostumbradísimos. O sea, bueno, hay gente que debe tener mucho más éxito que yo, pero yo de 100 a lo mejor hago 3, ¿me entiendes? O sea, los castings realmente tienes que estar acostumbrado a eso. O sea, yo los mando porque es también un trabajo que tienes que hacer, o sea, tienes que estar presente y hacerlo, pero realmente no me saco de onda, sino sigo y cuando me llega otro lo vuelvo a hacer con el mismo entusiasmo. O sea, yo no siento frustración por el rechazo. Estoy acostumbrado a ella. A él, más bien. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que o sea, creo yo que en general el rechazo es de las cosas, que más nos cuesta gestionar, ¿no? O sea, tanto los profesionistas, cuando vamos a las entrevistas de trabajo, cuando estamos buscando empleo o cuando estamos vendiendo un producto y nos dicen que no, o cuando estamos haciendo cotizaciones. ¿Qué es lo que te ha llevado a forjar esta fortaleza tan grande de que ya ahorita, pues, ya el rechazo como que para ti sea como, pues, Pues, ya no te genere tanta frustración? pues tener claro quién eres, ¿no? O sea, tener claro que así es el negocio, ¿no? Y tener claro quién eres, lo que vales, lo que sabes hacer. Y entonces, tener claro el objetivo también, de cuál es tu objetivo. Pues mi objetivo es trabajar mucho y llegar allá, ¿no? Entonces, no me van a detener por un rechazo, ¿entiendes? Y la otra cosa que me preguntaba sobre la competencia, yo creo que sí hay, en algunos casos hay mucho celo profesional, así como que, y además somos actores, ¿no? Entonces es como mucho el rollo un poco vanidoso, ¿no? Cosa que pues yo no lo, no lo, no lo practico. Pero en general, es muy amable. O sea, como que sí hay muy buena onda entre actores y entre directores, salvo las cacas grandes que luego son así muy, muy alzados y tal, ¿no? Pero, pero normalmente entre compañeros actores sí es muy amable y muy de aplaudir al compañero cuando sabes que ya salió en una película padrísima o hizo un personaje increíble, ¿no? O sea, como que sí hay mucha camaradería entre los actores. Es lo que yo he sentido hasta ahora, ¿no? Okey, qué Ujú. interesante. ¿Y qué tan estable o inestable puede ser el vivir del doblaje? Ok. Pues ahí otra vez depende de ti 100%, ¿no? O sea, depende de cuánto te reportas, con quién te reportas, cuándo te reportas, y cuando trabajas, cuando te dan llamados, que lo hagas bien, que lo hagas bien, que lo hagas rápido, que lo hagas sin muchos errores, em, que llegues puntual a tu llamado, o sea, no puedes llegar tarde a un llamado. em, ¿qué más? Depende, pues eso, de qué tantos llamados, qué tan talento tienes que los directores te ven y te llaman. Entonces, yo creo que si, si tienes buen trabajo, si haces las cosas bien, sí puedes vivir de esto perfectamente. O sea, y solo de esto, realmente. O sea, si tú tienes un promedio de 15, 20 llamados a la semana, que es cosa no muy complicada que yo pretendo hacerlo pronto, yo creo que sí puedes ganar 30,000, 40,000 pesos al mes, Mm, sin problema. okey. Ujú. Okey, súper. Gracias por compartirnos esto porque, pues, a veces, ¿no? La pregunta como del millón, ¿no?
qué tanto podemos o no podemos vivir de esta profesión. Sí, perdón que te interrumpa. Y la estabilidad, pues es que no hay estabilidad. O sea, a lo mejor una semana puedes tener 10 llamados, a lo mejor una semana puedes tener 4 o 2 o uno, ¿no? O sea, no depende de ti en ese caso de que te llamen. Depende que cuando te llaman que lo hagas bien y cumplas con todo lo que tienes que cumplir, pero sí es muy inestable. Mm, ok, ok. Pero bueno, como decías tú, ¿no? Con que te fijes un objetivo mensual, ya con eso podríamos decir que ya podrías tener de alguna forma como la estabilidad Ujú. para poder tener un ingreso, ¿no? Sí, O sea, sí, creo yo como que así como lo platicas, hay que entender que es como mucho como la parte del emprendimiento, ¿no? Cuando uno sí. emprende, pues difícilmente puedes asegurar que vas a tener un ingreso porque al final estás emprendiendo, ¿no? Hay meses buenos, hay meses malos, hay meses muy, muy buenos, pero en Ujú. general podríamos decir que sí puedes hacer cierto trabajo para tener de alguna forma un ingreso estable. Sí. ¿Ok? Y cuéntanos, ¿te ha pasado que de repente la gente no valore tu trabajo solo porque pues es solamente la voz? O sea, que lo minimice. Haz que tu búsqueda de empleo sea más estratégica y consigue tu empleo ideal más rápido y con mejor sueldo. Visita consultoriaendesarrollo.com. Continuamos. Sí, un poco sí. Sí, porque no, o sea, como que lo dan por sentado. O sea, ver una película doblada es así como, pues está en español, ¿no? Ah, Entonces, como que no entienden todo el proceso y todo lo que uno tiene que hacer para que eso que estás viendo en la pantalla, se logre y que haya sincronía, que haya ritmo, que haya caracterización, que haya emoción en lo que estás haciendo, ¿no? O sea, como que sí no, es como si estuvieran viendo al mismo personaje, pero pues habla en español, pero no pasa nada, no es gran cosa. O sea, solo habla en español. claro. Ok, ok. Y justamente hablando de esta parte de los idiomas, ¿cómo te preparas para interpretar a un personaje que ya tiene una voz original en otro idioma? Bueno, todos los personajes que hacemos, son en otro idioma, ¿no? Entonces, fíjate, esa es una muy buena pregunta, Xcaret, porque aquí está la gran diferencia entre un actor de doblaje, un actor de cine o televisión y de teatro. Ok. El de cine y televisión y teatro, estos actores tienen tiempo de conocer a su personaje, platican con el director, se enteran, lo leen, lo conocen, lo practican, lo ensayan, y en el doblaje no. En el doblaje tú llegas a la cabina, te hacen un llamado, tú llegas a la cabina, saludas, te metes a la cabina y el director te dice, bien, pues vas a hacer a este personaje que se llama Steve. Resulta que Steve está muy contento porque le acaba de decir su esposa que van a tener un hijo, ¿no? Y tú venías de la calle de lo más tranquilo y te tienes que convertir en una persona que está súper feliz, aunque tú traigas broncas de la calle, de repente en la cabina tú tienes que ser una persona que está súper feliz porque va a tener un hijito y es lo que más desea en el mundo, ¿no? Entonces, realmente tú no tienes una preparación, o sea, tu preparación es estar listo para lo que te pongan. Esa es la preparación, estar relajado, tener o sea, aunque traigas broncas de la calle, mantenerte en el aquí y ahora, como dicen, ¿no? Ujú. Preparado para lo que tengas que interpretar. Y lo que es muy importante es, tú no vas a hacer de Isidro en esa actuación. Tú vas a hacer ese personaje Steve que te dijeron, y tienes que sonar como él suena y tienes que estar tan feliz como él se ve, feliz en la pantalla, porque todo eso que tú ves en la pantalla lo tienes que transmitir con tu voz en español. Y en cuanto a los idiomas, ahí sí es un poco más complicado. Por ejemplo, el inglés, pues todo lo conocemos y es muy sabido, ¿no? Pero, por ejemplo, el francés habla rapidísimo. Tienes que hablar rapidísimo. Y luego el coreano, pues no entiendes nada, o el ruso, ¿no? Entonces, ahí tienes que ayudarte mucho con el director y con los golpes de voz, ¿no? Por ejemplo, estoy muy contento.
estoy muy contento. Entonces, en cualquier idioma tiene esos golpes, ¿no? I am very happy, ¿no? Tienes que fijarte en los golpes, aunque no conozcas nada de eso, tienes que fijarte en los golpes que dice y tienes que aprenderte tu texto y ponerlo en esos golpes, ¿no? Esa es la técnica, digamos, para agarrar los idiomas. Como para que haya esa sincronicidad con la boca, ¿no? Lo Con más los posible. labiales, cuando Ajá. cierras la boca, es una labial, entonces tiene que Mm. machar con la que tiene el personaje. Oye, ¿y te ha pasado alguna vez que de repente, justamente, ¿no? O sea, creo que es complicadísimo esto que dices de que a lo mejor tú vienes en un estado emocional y tienes que llevar a tu personaje a otro estado emocional, ¿no? ¿Te ha pasado de repente que a lo mejor el estado emocional en el que venías era muy fuerte, no sé, a lo mejor una tristeza, un enojo, y de repente como el tener que hacer un cambio así, lo has logrado, de repente no? ¿Qué nos podrías platicar aquí? Sí, afortunadamente no me ha pasado, o sea, no he logrado, mantenerme concentrado en la cabina, pero una cosa me pasó muy curiosa, que te platico y es sobre ese tema, que iba yo a un llamado y en el camino tenía yo como un dolor de estómago, bastante molesto, ¿no? Pero yo, pues, te iba al llamado, ni modo. Y todavía en la sala de espera del estudio me dolía el estómago. En cuanto me metí a la cabina y me concentré, o sea, no me acordé del dolor de estómago. Cuando salí del llamado ya en la calle, me volvió a dar el dolor de estómago. O sea, logré hasta quitarme Okey. eso, ¿no? De la concentración que tenía. Y no fue una cosa así de prepararme y concentrarme para que no tener dolor. No, o sea, simplemente el enfocarme hizo que el dolor desapareciera, te lo juro, fue una cosa magnífica. Guau, qué increíble, ¿no? O sea, porque lo que nos compartes se me hace súper fuerte, ¿no? Tener que olvidarte de todos los problemas que Todo. puedes llegar a traer es algo realmente retador. Ujú. Entonces, se me hizo muy fuerte porque, pues sí, pasas a lo mejor de la tristeza, el enojo a una alegría absoluta y qué complicado, ¿no? Sí, otra cosa, si me dejas anotarlo, Claro. me tocó un personaje que yo venía, pues, súper contento de la calle por mi llamado, ¿no? Feliz, todo cool y encontrarse gente y platicar. Entonces entro a la cabina y me dice el director, pues mira, tú eres este personaje que está agonizando y se va a morir. Entonces Okey. me tocó toser, lamentarme, llorar, o sea, de estar súper contento en la calle y tal, me tocó hacer un personaje que se murió, ¿no? Entonces me morí también. Fue muy, muy chistoso eso, ¿no? Muy contrastante, ¿no? ¿Y te ha pasado que te quedes con ese estado emocional? O sea, por ejemplo, ahorita lo dices, ¿no? Tenías que estar triste, ¿no? Pues de alguna forma te vas a morir. ¿Te quedaste con esa tristeza o si puedes hacer esos cambios emocionales muy rápido? Por ejemplo, sí, mira, por ejemplo, ese personaje, hay esos personajes u otro que esté muy enojado, que esté súper furioso, cuando terminas la escena, sí, sí te puedes pasar unos 2 minutos para ecualizarte, ¿eh? Porque se trata, lo dice una directora y yo lo tomé como mío también, se trata de hospedar ese personaje. Tienes que hospedarte en él, ¿no? Para que te esté pasando. Entonces, obviamente son emociones reales las que sientes, o sea, sí lloras, sí te enojas, en fin, o sea, que realmente estás ahí, estás habitando ese personaje. Entonces, cuando termina la escena, estás ahí, tu respiración está agitada, estás estás realmente alterado, ¿no? Para un lado o para el otro, pues si estás súper feliz también, tienes que agarrarte 2 minutitos para volver a estar en tu realidad, ¿no? Okey, como volver a tu centro, ¿no? ¿Y qué tanto espacio les dan para ser creativos o improvisar? Porque también esto de repente puede ser como que un tema complejo. Sí, bueno, desde luego, hay muchos directores que son muy estrictos y hay muchos directores también que son, o sea, que puedes, acceder a ellos, ¿no? Que puedes proponer cosas. Que creo que eso es una buena opción, es lo que yo prefiero. O sea, cuando tú ves un texto que vas a leer y dices, bueno, es que este personaje no puede decir esa palabra, ¿no? O no viene al caso, o sabes qué, me quedo largo, ¿por qué no recortamos una palabra, ¿no? Entonces,
hay como de dos, o sea, hay unos que no permiten nada y es lo que el director diga y pues también eso es como un asunto de que el director es el director y punto, o sea, él es la última palabra en la cabina, ¿no? Entonces, si es un director así estricto, pues no dices nada y ya sigues y como él te lo marque, ¿no? Pero hay otros directores que sí te dan chance y puedes proponer. O incluso estás a lo mejor haciendo una grabación y te emocionas y cambiaste una palabra, pero quedó muy bien. El director te puede decir, me la quedo, ¿no? Sí. O sea, sí hay posibilidad con algunos y siempre pidiendo permiso. Ok. Oye, y hace un momentito nos platicabas esta parte de que pues prácticamente hasta que llegas a la cabina es cuando ya tú sabes qué es lo que vas a hacer, de qué va tu personaje. O sea, aquí no es como con los actores de repente que te mandan el guión, que te van explicando. O sea, de todo te enteras hasta que ya estás en cabina. Así es. No sabes nada de nada. Te enteras Wow. ahí porque el director te pues, tiene que decir el contexto de lo que vas a actuar, ¿no? Pero realmente no tienes ninguna preparación previa. Y otra cosa que hablaba yo del tiempo, ¿no? De la gran diferencia entre el teatro y todo eso es el tiempo. En doblaje, el tiempo es oro. Entonces, tú tienes un llamado de 15 minutos o de 20 minutos o de una hora y ese es tu llamado, no te puedes pasar. Tienes que hacerlo de tal manera que quedes en ese tiempo. Entonces, tú entras a cabina, el director te dice, oye, pues mira, tú vas a ser Steve y estás teniendo un hijito que tu esposa te acaba de contar, estás súper feliz. Y entonces te dejan ver esa escena una vez, solo una vez, y la siguiente vez tienes que grabar. Wow. Puedes pedir si es una cosa un poco difícil o complicado, o tiene palabras difíciles, puedes pedir otro ensayo u otros dos ensayos tal vez, pero no más. O sea, se supone que tú ya estás preparado para que con un ensayo lo ves y lo pones, lo grabas. Entonces, tiempo no tienes. Tienes que Wow. estar listo. Qué Ujú. miedo y qué retador a la vez, ¿no? O Sí, sea, sí lo a mí es, sí me lo es. estresaría demasiado, la verdad. Sí lo es. ¿Y te ha Sí. pasado que de repente no, o sea, no has podido cubrir en el tiempo? Sí, bueno, no, todos mis llamados los he sacado en tiempo, pero sí en algunos loops. Loops es como una medida que tiene, creo que son 15 segundos o 25 palabras, algo así. Es la medida con lo que te pagan y todo, el loop, ¿ok? Entonces digamos que tú trabajas por loops, ¿no? O sea, como por parlamentos de lo que está diciendo tu personaje, ¿vale? Entonces, pues sí hay veces que son loops complicados o tiene palabras complicadas o, por ejemplo, si tiene muchas Ds, pues a lo mejor te trabas o te barres o tiene muchas Rs también, ¿no? Te arrastró una revolvedora, a lo mejor te trabas. Entonces, pues tienes que, oh, perdón, ¿no? Y va de nuevo y lo vuelves a hacer. Entonces sí, a veces que he hecho, no sé, 8, ¿no? Algo así, Okey. que nomás no sale, ¿no? A veces pasa, pero pues normalmente tienes que estar listo para sacarlo en eso, en un ensayo y grabas. Guau, qué retador. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo cuidas tu voz y te preparas antes de grabar? Bueno, pues hay que tomar mucha agua, Okey. eso siempre, ¿no? Tienes que, pues no comer dulce antes de la grabación porque el dulce te densifica la saliva y entonces suena en el micrófono Oh, y no está bien eso. O okey. sea, tienes que mantenerte muy hidratado y si tienes que hacer como calentamiento. No puedes llegar de no hablar en una hora y llegar a la cabina. O sea, tienes que ir practicando, ponerte a cantar. Yo lo que hago es ponerme a cantar, por ejemplo, o me pongo a decir cosas en voz alta y empiezo a hacer modulaciones de voz para que cuando llegue a la cabina tu laringe, tus cuerdas estén calientitas y puedas hacer lo que te pidan. Okey. Oye, y platícanos un poquito, Isidro, para ti, ¿cómo ha cambiado el doblaje con la llegada de plataformas como Netflix o Disney? No, pues es maravilloso porque, o sea, como actor de doblaje, pues es increíble porque hay muchísimo trabajo. Hay muchísimo trabajo para todos. Entonces, realmente ha sido como una oferta muy grande y, y lo que es cierto también es que, pues,
son muy cuidadosos en lo que hacen. O sea, cuidan mucho la calidad del doblaje, ¿no? Entonces sí son muy exigentes, exigen mucho a los directores y los directores nos exigen mucho a los actores. Entonces yo creo que está muy bien porque estamos manteniendo el listón alto del doblaje mexicano como pues es el referente en Latinoamérica, sin duda, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy bueno para la industria y para los actores también, muchísimo, hay muchísimo trabajo. Oye, qué padre, qué maravilloso. Oye, ¿y qué opinas de este debate de entre ver doblado o subtitulado? Ya sabes, algunos dicen, no, es que verlo en su idioma original con subtítulos, y otros, no, yo no puedo, me gusta más doblado. ¿Tú qué opinión tienes aquí? Híjole, pues va a sonar bien gacho, pero yo prefiero subtitular el idioma original. Te estoy pegando ya mismo. No, la verdad es que yo prefiero porque siempre el idioma original, pues es el original, ¿no? Es la actuación original entonces yo prefiero eso, la verdad. Pero entiendo también que es por gustos, o sea, hay gente pues que no, o sea, que no le acomoda estar leyendo los subtítulos y prefieren o escucharlo en español, pues hay muchísima gente que prefiere esto, ¿no? Entonces, pues qué bueno. ¿No? Pero sí, depende de gustos de la Claro. persona. Y también yo creo que va a depender muchísimo del programa, ¿no? O sea, no me imagino los Simpson viendo los subtitulados, ¿no? O sea, Ajá. creo yo que el doblaje tan maravilloso, tan increíble que hicieron aquí en Ujú, México, o sea, realmente cambió muchísimo, ¿no? O sea, Bart, Homero, la misma Marge, ¿no? O sea, todos los personajes, creo que y le dieron tanta vida a su personaje que trascendió hasta, en muchos aspectos. Entonces, verlo como en su idioma original con subtítulos, creo que no tendría el mismo chiste a ujú. como lo vemos, creo yo, Es ¿no? cierto, ¿No? es cierto, porque se hace una cultura de eso también, de las series dobladas, ¿no? Ujú. Por Sí, o sea, ejemplo, es Don uy, Gato sí. es un fenómeno, porque en Estados Unidos no pegó nada. Y en México Oh, fue un boom por el sí. doblaje, ¿no? Y se transmitió, o sea, era solo una temporada, ¿eh? Solo una temporada de Don Gato, y se transmitió muchos años. Guau, mira, ese sí no me lo sabía. Creo yo que sí, definitivamente, o sea, ahorita que lo platicamos, creo yo que a lo mejor en programas como tipo caricatura, sobre todo también para los niños. Creo yo que sí sería como muy difícil, ¿no? Estar viendo el personaje con Claro. subtítulos, porque es como, de alguna forma le perdería, no sé, no me imagino mi caricatura favorita de pequeña, Sailor Moon, por ejemplo, en este caso, en su idioma original, o sea, sí me ha tocado verla porque hay partes que no tradujeron y sí es así como de qué horror. Porque al final, pues, tú como actor de doblaje transmites, ¿no? También le das una vida, una esencia a ese personaje que puede llegar a traspasar, pues, tanto como lo vimos con Los Simpson, ¿no? O Don Gato, como lo dices tú ahorita. Oye, ¿y qué opinas esto de que crees que hoy hay más oportunidades para las nuevas generaciones que quieran ser actores de doblaje? Pues mira, oportunidades sí hay, pero está muy peleado. Está muy peleado porque, por ejemplo, el rango entre los 20 y los 30 años, hay muchísimos chavos que están empezando y que quieren hacerlo. Entonces la competencia es altísima. Yo soy un afortunado porque de mi edad prácticamente no hay y los que había ya se están retirando. Entonces, para mí estoy en mi mejor momento para hacerlo, ¿no? Es muy loco eso, ¿no? O sea, yo estoy en el mejor momento para empezar mi profesión de actor de doblaje. Pero los chavos de entre 20 y 30 años lo tienen complicado porque es muchísima gente la que está ahí peleando por un puesto, bueno, por un llamado, ¿no? Ujú. Wow, mira, qué interesante. Y esto es algo que también te quería preguntar. Realmente tú nos decías que como actor de doblaje realmente tienes poco tiempo. ¿A qué edad, si no lo quieres compartir, empezaste con esta profesión como actor de doblaje? 55 años. Ah, súper bien. Porque digo, es que no, ¿sabes por qué? Porque mucha gente piensa que ya tienes cierta edad y como que ya se te acabó la vida, ¿no? O sea, yo
tengo muchísimos clientes, 95% de nuestros clientes tienen más de 40 a 45 años, y yo no sé por qué tienen esta creencia como de ya tengo más de 40, ya tengo más de 45, ya tengo más de 50 y ya se me acabó la vida. Y es como de no, o sea, tenemos que entender que los 30 son los 20, los 40 son los 30. Sí, de verdad, o sea, yo no me siento de la edad que tengo, ¿sabes? Yo me siento más joven. Entonces siempre se los digo y se me hace maravilloso que tú no te hayas comido esta creencia, esta idea Ujú. de la edad, ¿no? Y ya no puedo dedicarme a lo que yo siempre quise porque ya tengo X edad, ¿no? O sea, eso creo que simplemente nos limita. Nunca es tarde para hacer lo que te apasiona y para hacer lo que te pueda interesar y entusiasmar. Nunca es tarde, o sea, tu tiempo es tuyo, entonces nunca es tarde. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Isidro. ¿Y crees que la llegada de la inteligencia artificial es una amenaza para esta profesión? Ya ves que allá en Estados Unidos hubo ahí un fuerte debate con todo el tema de la inteligencia artificial. Sí, sí lo es sin duda. O sea, ya se están haciendo muchísimas cosas con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, desde luego que es una amenaza latentísima, pero bueno, no tenemos de otra porque pues, todo es así, los cambios, las evoluciones tecnológicas también son así, o sea, el Internet también llegó y arrasó con todo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a usarlo como una herramienta y tener claro también, nosotros como actores de doblaje, de que por lo pronto, o sea, una inteligencia artificial no puede transmitir emociones, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos los actores, o sea, los humanos contra la inteligencia artificial en el doblaje, ¿no? Pero pues sí, es una amenaza totalmente ahí, ¿no? Ya está ahí. Claro. O como dicen también, explotar mucho la parte creativa, ¿no? A lo mejor meterle Claro, ciertos aspectos al personaje, ¿no? Como lo platicamos ahorita con los Simpson, ¿no? Con el sí, famoso Ay caramba de Bart, ¿no? exacto. Que lo hizo tan famoso, ¿no? Meter esos pequeños detallitos que pudieran hacer que te diferencies de la voz plana de la inteligencia artificial versus la tuya como, Sí, como persona. totalmente. O sea, por ejemplo, no se ha logrado hacer la respiración, ¿no? O sea, la respiración con emoción, pues la inteligencia artificial no lo va a poder hacer. Va a poder hacer la voz, nada más, con una cierta intuición, pero una intención, perdón, pero no va a poder hacer una respiración o un sollozo como tal, ¿no? O sea, eso es totalmente humano. Las Mm. emociones están ahí. Claro, totalmente. Oye, ¿y qué le dirías a alguien que quiere ser actor o actriz de doblaje? Que practique mucho, que se prepare mucho, que estudie teatro, que estudie la voz, que estudie su laringe, que se meta a conocer los estudios que hay, o sea, que se meta al medio y se lo tome en serio, si quiere serlo. Eso es, pero capacitarse muchísimo, practicar muchísimo. O sea, esta profesión es como si fuera un oficio, o sea, yo sí digo que es una profesión, pero tienes que repetirlo y mejorar, cada vez mejorar y hacerlo 1000 veces para que te acostumbres a hacerlo y hacerlo bien. Ok, me encanta, me encanta. ¿Y qué habilidades o actitudes crees que son indispensables para que podamos destacar? Em, la disciplina, importantísima. Disciplina me refiero a todo, o sea, tanto disciplina para capacitarse, ¿no? Para tomarlo en serio y practicar horas. Disciplina para llegar temprano a tus llamados o llegar temprano a tus talleres, a tus clases, ¿no? O sea, nunca llegar tarde. Eso para el que el tiempo es valiosísimo y más en el doblaje. Tener disciplina en la cabina, o sea, ser amable y ser buena escucha de lo que las instrucciones que te dice el director. Ser amable y saludar y tomar en cuenta al ingeniero, que es una parte fundamental de esto. Entonces, la disciplina, ¿y qué otra cosa te puede hacer destacar? Pues hacerlo bien, o sea, que realmente estés listo para trabajar. Hay mucha gente que comete el gran error de practicar un poquito, ¿no? Y no, yo ya estoy listo y se reporta, y cuando lo llaman, resulta que es un desastre, ¿no? Entonces lo hizo muy mal porque no está capacitado aún para poder trabajar. Entonces, jamás lo van a volver a llamar porque ya saben que pues, no funciona.
Entonces, tienes que capacitarte antes de lanzarte a trabajar, tienes que capacitarte para que cuando te llamen estés realmente listo, ¿no? Y entonces así pues vas a destacar. Y la otra es pues hacerlo muy bonito, o sea, realmente habitar el personaje, ponerte en ese mood de concentración para que el personaje salga bonito. Como dicen, poner el corazón, ¿no? Ahí. Totalmente el corazón y toda tu intención y todo tu conocimiento de vida y de emociones. Ok, me encanta. ¿Y qué consejo te hubiera gustado recibir cuando empezabas? O sea, cuando estabas con tus primeros em, personajes o arrancando esto como actor de doblaje. Pues, más que un consejo, bueno, sí fue un consejo que me dio mi maestro Brandon Santini, que debo mucho mi carrera a él, bueno, a su compañía, ¿no? Porque él me dijo, mira, tú sí lo puedes hacer y trabajas muy bonito. Lo importante es que poco a poco, con mucha paciencia, te des a conocer, porque solo necesitas que te conozcan los directores, porque trabajas bonito. Entonces, eso fue para mí una confirmación de que pues, iba por el buen camino, ¿no? Porque mi amigo Brandon no dice las cosas nada más porque sí. O sea, realmente lo quería decir, ¿no? Entonces, yo creo que ese consejo y estaba yo empezandito, ¿eh? O sea, tenía muy pocos meses empezando a practicar. Entonces fue como un impulso muy bueno. Como un empujón, ¿no? Un empujón buenísimo, sí. Ujú. Oye, más o menos ya nos lo has dicho, pero me gustaría que nos compartieras por si hubiera algo que no estamos considerando. ¿Qué te hace seguir eligiendo esta profesión cada día? Pues que cada día me siento que lo hago mejor, cada día tengo mejores llamados, tengo ya personajes más importantes, ¿no? Porque siempre en esta carrera empiezas con los ambientes y con los personajes que se llaman hombre 26, enfermero 38, ¿no? O sea, esos personajitos que nada más dice el alcohol y ya, ¿no? O es un policía que abre la puerta y dice hola y ya. Entonces así vas a empezar tu carrera, o sea, con personajitos chiquitos. Y poco a poco, conforme te vayan conociendo y que ven que lo haces bien, pues ya te dan personajitos que a lo mejor están en una escena. El viernes hice un personaje que era un juez, ¿no? Y entonces fue toda una escena del juicio y fueron como 40 minutos de llamado y pues ya mucho más creando un personaje, ¿no? Creando el mismo personaje. Entonces, pues así, hay que saber que empiezas desde abajo y tienes que ir subiendo poco a poco y lo vas viendo en los personajes que te dan y lo vas viendo también en la lana que te va llegando al mes a tu cuenta. Y ya te van dando como personajes, ¿no? O sea, como temporadas, me imagino yo. O sea, no sé, te haces el actor de el personaje de tal programa y ese programa tiene 1, 2, 3, 4, 5 Así temporadas, es, pues ahí ya te quedaste, ¿no? ya apareces, ajá, y te Sí, llaman ya tienes más llamados de esa misma serie, ¿no? Que eso es magnífico. sí. Entonces ahí ves también la confianza que tu trabajo le da a los directores para que te llamen a ser personajes más importantes, ¿no? O también hasta los mismos fans, ¿no? O sea, también, por ejemplo, yo cuando veo luego programas y les cambian la voz me enojo, ¿no? Así de, ay, ¿por qué le cambiaron la voz, no? Estaba más padre la otra. Entonces, Ese rollo de los fans es un fenómeno impresionante, ¿eh? O sea, yo no lo tenía muy claro ni lo tenía concientizado. Es impresionante la fuerza que tienen los fans en el tema del doblaje, sobre todo. Bueno, entre muchas otras cosas, pero en el doblaje también es impresionante. sí, pues sí, nuevamente, ¿no? Digo, yo hablo de Los Simpson porque es como el caso más fuerte que conozco. Sí. Digo, a lo mejor habrán más, no lo sé. Pero bueno, o sea, todos amamos al señor Burns, ¿no? Con su excelente, ¿no? Excelente. Entonces, y ahorita, ¿no? Que estoy en una nueva etapa con mis hijos, no sé, veo Blue y a cada rato veo que le cambian el personaje al papá y me molesta, ¿no? Digo, ay, ¿por qué le cambian al papá si estaba tan bonita la voz, ¿no? Que tenía antes. Sí. Entonces, pues sí, yo creo que a lo mejor no conocemos el nombre de la persona que hace el doblaje, pero de alguna forma creo yo que sí somos de alguna forma
fans, ¿no? Del personaje, de la voz, aunque no sepamos a lo mejor el nombre de la persona quien lo interpreta, ¿no? Sí, así es, así pasa. Oye, y si pudieras ponerle tu voz a cualquier personaje en el mundo, ¿cuál sería? Híjoles. Ay, pues no sé, me gustaría, pues es que me gustaría hacer, por ejemplo, a DiCaprio. ¿A Leonardo DiCaprio? Órale. Ajá. Mi compañero y es un señorón, Pepe Toño Macías, él es el que hace siempre a DiCaprio, ¿no? Por ejemplo, ahí eso también es padre de como actor de doblaje, cuando logras tener a un actor y tú siempre vas a ser la voz de ese actor en la película que haga, ¿no? Sí. Entonces está, por ejemplo, Pepe Toño Macías con DiCaprio, está Arturo Mercado Jr. con Tom Cruise, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que así como casado con un actor o con un personaje no estoy. Yo lo que quiero hacer es hacer miles de personajes, muchísimos. Ok. Ese podríamos decir que es como tu más grande sueño de como actor de doblaje, poder Sí, interpretar, o sea, decir, ese lo hago yo, ese también, ¿no? O sea, exacto. Sí, 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 wow, me sí. Y encanta. ¿sabes qué padre, qué cosa es padre también del actor de doblaje? Que estás allá atrás. O sea, no estás en la farándula y ¿no? O sea, es como hay una cierta Privacidad. privacidad, sí, o sea, porque como tú lo decías ahorita, ¿no? O sea, no te acuerdas del nombre de quien interpretó a ese personaje, ¿no? Pero ahí estás. Entonces, que yo sepa que ahí estoy, con eso estoy más que feliz. Me encanta. Pues sí, porque de alguna forma, pues eres actor, pero no tienes como esta parte de perder de alguna forma tu privacidad, ¿no? Porque pues realmente la gente conoce tu voz, a lo mejor de repente puede escucharte, puede decir esa voz, ¿no? Se me hace conocida, me ha pasado, pero al final pues no tiene la certeza de saber si eres o no eres, a menos que ya te conozcan físicamente, ¿no? Sí, está padre eso, es una cosa padre. Es como ser Batman. Pues sí, totalmente, I'm Batman. totalmente. Oye, Isidro, y bueno, pues cuéntanos ya para terminar este episodio, ¿cómo nos puedes ayudar y en dónde te podemos encontrar? Al inicio del episodio nos platicabas de que pues tienes muchas cosas para aportarle al mundo, entonces platícanos un poquito de cada una de estas facetas. Digo, sé que lo que ahorita te encanta más es la actuación, pero digo, pues si de repente alguien nos está escuchando y dice, ay, mira, me encantaría trabajar con Isidro en esto, dinos un poquito más, por favor. Bueno, pues en cuanto a lo que es la construcción, pues eso, yo hago diseño de interiores, hago remodelaciones, también hacemos trabajos de impermeabilización, o sea, de conservación, en fin, ¿no? Eso es una cosa muy bonita que me encanta porque es muy cercana al cliente. O sea, yo siempre estoy, y yo lo que le digo al cliente es, conmigo es, o sea, no, tú no vas a pelear ni con el herrero, ni con el pintor, ni con el carpintero, o sea, tú y yo vamos a hacer la cosa para que te quede precioso y que estés súper feliz, ¿no? De lo que estamos haciendo. Entonces, eso por un lado. En cuanto a los drones, pues lo que sea, ¿no? O sea, lo que se les ocurra. O sea, puedo cubrir eventos, puedo cubrir conciertos, puedo hacer por ejemplo, he hecho videos hice un video de un showroom de tapices en Polanco, tengo un dron que puede ir por interiores y quedó precioso. Entonces, y yo hago o sea, hago las tomas y entonces hago también toda la edición, le pongo música, le pongo títulos, o sea, queda súper bonito, ¿no? Entonces eso también, fotografía, en fin, todo eso que necesiten, también estoy a sus órdenes. Y de actor de doblaje, si me ven directores, me reporto. Llámeme, ¿no? Y de una vez. Oye, ¿y en dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Platícanos un poquito. Pues estoy como Isidro Sánchez Navarro, tanto en Facebook como en Instagram. Digamos que ese es mi personal. Y también pues ahí no he separado todavía lo del doblaje, o sea, sigue estando ahí en mi red personal. Y tengo también de los drones, tengo una página de Instagram que es Isidrón Fotografía Aérea. Y en YouTube también estoy como Isidrón, nada más. Creo que es Isidrón Fotografía Aérea. Bueno, de todos modos, no,
No se preocupen, para todos los que nos están escuchando, ya saben que debajo de este episodio, en cualquiera de las plataformas en donde nos estén escuchando, van a encontrar todos los enlaces con toda la información de Isidro para que puedan ponerse en contacto con él sin ningún problema. Y bueno, Isidro, pues algo más que quieras compartirnos, algo más que quieras agregar antes de que terminemos. No, pues qué bueno que tienen este podcast. Me parece magnífico que lo promuevas de esta manera y encantado de estar aquí contigo y encantado de participar contigo. Ahora me pongo mi disfraz de ingeniero y también te puedo dar una entrevista. Sí, ¿verdad? Estaría también muy interesante eso. Me cambio el disfraz. Sí, y ya nos platicarás un poquito también de los retos, ¿no? De lo que es trabajar, pues también como ingeniero civil o en toda esta parte de lo que es la obra. Pues muchísimas gracias, Isidro. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer. Y a ti, profesionista que nos estás escuchando, muchísimas gracias. Recuerda que eres capaz de lograr todo aquello que anhela tu corazón y nos vemos en el siguiente episodio. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Si tienes dudas o temas que te gustaría ver en este espacio, escríbenos a hola@consultoriaendesarrollo.com. Recuerda seguirnos y dejar tu calificación. Así nos ayudas a llegar a más profesionales como tú. Hasta la próxima.